empezar la clase. Después vayan colocándome, Pérez, allí en el chat donde viven para yo pasar esa. Ese es Miranda, ¿verdad? Ese es Sucre. No, Pérez. Ese es Sucre, ¿verdad? Municipio Sucre. Pérez, Sucre. Ok. Chévere. Ok, vamos a empezar la clase. Déjame compartir pantalla. Profe, disculpe. Dígame. Yo tengo contabilidad ahorita. Ah, entonces dime tu apellido, hijo. Pérez. Ah, ok, tranquila, ya te puse la asistencia. Ok, gracias, profe. Buenas noches. De nada, igual. Métanse a la plataforma a ver los videos. Sí. Ok. Ok, fíjense, hoy vamos a comenzar la número 2, referente al salario. En esta unidad, en esta oportunidad vamos a ver parte de todo ese bagaje que tiene nuestra ley sobre el salario. Entonces, como pueden observar en la lámina, como pueden observar en la lámina, fíjense, en esta infografía, por cierto, ya está liberada la infografía, la pueden elaborar cuando quieran y adjuntar para que no se les llegue el sábado y estén preocupados porque no la han entregado. Traten de hacerla lo más pronto posible. En esta infografía vemos varias información importante que la ley nos indica sobre el salario. Nos dice en el artículo 98, primero nos dice que entre el 98 y el 111 todo ese articulado habla del salario. Y nos dice que el trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. ¿Qué significa eso? Que entre mejor estén los empleados, los obreros, los técnicos de una empresa, entre mejor estén pagados, ellos podrán cubrir todas las necesidades de su familia como de él mismo. Entonces, eso es lo importante del salario. También nos indica, bueno, como les dije al principio, que todo lo que es el salario está contemplado en nuestra ley o en nuestra normativa laboral desde el artículo 98 al 111. Aquí el 104 nos dice que el salario se entiende por salario la remuneración que corresponde al trabajador o trabajadora por la prestación de sus servicios. Todo aquello que perciba el trabajador en forma mensual y continua forma parte del salario. El 103 nos indica que el salario es irrenunciable. ¿Qué significa eso? Que aunque usted tenga deudas con la empresa, por ejemplo, las empresas que tienen fondos de retiro, las empresas que tienen cajas de ahorro, las empresas que tienen préstamos por
cualquiera de los beneficios que pueda ofrecer la empresa. Aunque usted tenga esas deudas, usted no puede renunciar a su salario para dárselo a la empresa. Una vez que usted lo cobre, bueno, y ahí sí el artículo 101 nos dice que el salario se dispone libremente. Usted después que cobre, sea de forma semanal, quincenal o mensual, usted puede disponer del dinero. Si quiere dárselo todo a la empresa, bueno, ya eso es otra forma de ver las cosas. Aquí otra cosa que nos dice del salario, en la infografía nos dice que el salario es un crédito laboral de exigibilidad inmediata. Todo amor en su pago genera intereses. ¿Qué significa eso? Usted convino cuando ingresó, sea por contrato, o sea por contrato a tiempo determinado, sea por contrato a tiempo indeterminado, cuando usted ingresó, le dijeron que usted iba a cobrar quincenalmente. Si el patrón comienza que el primer mes le pagó bien, dos veces al mes, después el segundo mes le pagó una sola vez, se lo pagó mensual, después el tercer mes no le pagó, entonces le dijo que se lo iba a pagar en el cuarto todo. Allí usted puede denunciar este caso y cobrar intereses de mora por ese concepto. El salario se estipula de acuerdo con la distribución justa de la riqueza. Bueno, eso es lo que esto nos indica el artículo 99, que el salario tiene una razón social y por lo tanto debe ser justo acorde a las ganancias que recibe el empleador. Entonces, aquí a partir de ese artículo 99 lo vemos aquí un poco más detallado. Dice el artículo 96, la riqueza como producto social. En ese artículo nos señala que la riqueza como producto social. En este artículo lo único que nos dice que se considera el salario un producto social ya que está generado por los trabajadores en el proceso social de trabajo. Proceso social de trabajo entendiéndose que es la comunión entre todos los trabajadores para lograr un objetivo. Por eso se dice que el trabajo está en conjunto con un proceso social. Además que dice que se debe garantizar la distribución de ese trabajo acorde a las ganancias de ese empleador y que el trabajador pueda cubrir con ese dinero las necesidades de él y su familia. Además que el trabajo también debería cubrir las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador. La prestación de la familia y el ingreso. La protección de la familia y el ingreso. También el trabajo como producto social debe garantizar, en el artículo 97 lo indica la ley, debe garantizar, como lo dice el 96, que toda persona a través de su remuneración pueda cubrir las necesidades familiares. Además que es responsabilidad del Estado que eso se haga. El artículo 100 de la LOC nos habla sobre el salario como un producto social. Continúa la parte social del trabajo. Este artículo nos dice lo siguiente: para fijar el monto del salario se tendrá en cuenta, ¿qué se debe tomar en cuenta para fijar el monto del salario? En este caso, solo en Venezuela se fija el monto a través del salario mínimo. El factor comparativo es el salario mínimo. Por eso, de ahí es que se hacen los demás cálculos. Entonces dice, para fijar el monto del salario se tendrá en cuenta, primero, la satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador, la trabajadora, sus familiares y dependientes.
que les permite una vida digna y decorosa. Ya eso lo vimos anteriormente. Y segundo, la justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al capital. Entonces, la ley nos dice, como lo dicen los demás artículos, que el salario debería cubrir todas esas necesidades materiales, sociales e intelectuales, no solo del trabajador, sino también de su familia y todos sus dependientes. Y que el salario se debería otorgar acorde a las ganancias recibidas por el empleador, como lo dije anteriormente. Vamos a ampliar un poquito aquí. Aquí nos dice también, fíjense, el artículo 110 nos dice, una cosa que les voy a comentar, toda aquella persona que haga una tesis relacionada con, en el caso de ustedes, estamos hablando, en el caso de ustedes, toda aquella persona que haga una tesis o un trabajo especial de grado relacionada con evaluación de desempeño, debe colocar este artículo, el artículo 110, como base jurídica. ¿Por qué? Porque es el único artículo de la ley, de nuestra normativa laboral, que habla sobre el reconocimiento por productividad. Entonces, toda aquella persona que hable de evaluación de desempeño, ascenso, promociones, que su tesis esté relacionada con ese tema, es obligatorio que coloque este artículo. ¿Qué dice el artículo? Son incentivos que recibe el trabajador como beneficio por los aumentos de la productividad que le genere a la empresa con su trabajo en los procesos de producción. Entonces, la evaluación de desempeño, una vez que se realiza, el reconocimiento a ese resultado es lo que estamos hablando, reconocimiento por productividad. Entonces tienen que colocar ese articulado. Yo las veces que he revisado algunos trabajos de grado de sus compañeros que están en el quinto o ya están en el sexto, no tienen el artículo, y siempre les digo lo mismo, tienen que colocar el artículo porque es el único artículo de la ley que habla sobre reconocimiento por productividad. Los aumentos salariales, artículo 111, nos dice, se refiere a los aumentos que decretará el Ejecutivo Nacional y será el correspondiente a la repartición justa de la riqueza y que con el mismo se puedan cubrir todas las necesidades, lo que hemos hablado. Este artículo tiene que ser colocado por los tesistas o los que hagan trabajo especial de grado, que hablen todo lo que hablen de incentivos laborales. La motivación para, por ejemplo, diseñar un programa de incentivos laborales para motivar al personal de las cajas del Banco Nacional de Crédito, por ejemplo, por darme un ejemplo. Entonces, este artículo tiene que estar aquí. Aumentos salariales, artículo 111. Este artículo, por supuesto, se explica por sí solo, de que es el correspondiente a la repartición justa de la riqueza. Todos los aumentos salariales, los vimos anteriormente en el artículo 100, se hacen acorde a la distribución justa de la riqueza. ¿Y qué es la distribución justa de la riqueza? La distribución justa de la riqueza es que si el empleador tuvo ganancias después de hacer el pago del impuesto sobre la renta, el empleador debe hacer la repartición de esas ganancias obtenidas entre todos los trabajadores de la empresa. Forma de estipular el salario.
Ok, vamos a continuar, jóvenes. Disculpen que se me cayó la conexión. Esta hora ya se pone. Ya vamos, un segundo. Bueno, estoy aquí otra vez. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Profe, tú te escuchas. Ok, vamos a seguir, pues. Déjenme volverme a poner la lámina. Ok, entonces vamos ahora con el artículo 105, análisis de los artículos 98 y 122, estamos en esa parte. Entonces nos dice que hay beneficios, el 105 de la LOA nos dice que hay beneficios que se dan que no son de carácter remunerativo. Es decir, que no se le dan como pago de salario a cambio de su labor, aunque el patrón le cueste dinero. Estos beneficios no son parte del salario, salvo en que las convenciones colectivas o el contrato de acuerdo a otra cosa. Pueden consistir en una beca de estudio, la ropa de trabajo, etc. Fíjense, este artículo es bien importante porque a veces consideramos que, por ejemplo, si nos pagan mensualmente los estudios, eso forma parte del salario, pero no. Eso no forma parte ni los uniformes, ni las becas de estudio, ni las ayudas por educación, ni el dinero que le puedan dar a sus hijos por estudiar. Nada de eso forma parte del salario, aunque se lo den en forma continua. Recibo de pago. El patrón está obligado a entregar un recibo de pago al trabajador a la hora de pagar la remuneración. Los bonos de remuneración devengada por el trabajador sancionado por lo establecido en la ley. Todo trabajador tiene la obligación de entregarle el recibo de pago en forma detallada lo que le paga al trabajador en la frecuencia en que hace los pagos. Ejemplo,
Si los pagos son semanal, tiene que entregarle semanal. Si los pagos son quincenal, quincenal, y si son mensual, mensual. Otro de los artículos importantes de la LOM es el 102, que dice prohibición de cobro de comisiones bancarias. Este artículo lo voy a leer completo porque en algunas ocasiones ustedes siempre, fíjense, confunden qué es por qué le quita dinero al banco si es una cuenta nómina. Si usted es su cuenta personal, usted le dice a la empresa, mira, tráeme tu número de cuenta o copia de la libreta para hacerte los depósitos de su sueldo. Esa cuenta no es nominal, esa cuenta es personal, pero la presta usted para que le hagan el pago de su sueldo. Por eso es tan importante este artículo. Ahora bien, si la empresa hace una jornada y viene el banco a la sede de la empresa y apertura cuentas nóminas a todo el personal, ahí sí es una cuenta nómina, porque está identificada como persona jurídica quien hace la apertura. Esa es la diferencia. Entonces, por eso el artículo 102 nos hace la referencia de que se prohíbe el cobro de comisiones bancarias y obligar a mantener un determinado saldo en cuenta a los trabajadores, trabajadoras, jubilados o jubiladas, pensionados o pensionados, con motivo de la apertura, mantenimiento de cuentas de nómina por parte de entidades financieras. Ninguna entidad financiera podrá negarse, abstenerse o presentar impedimentos para la apertura de cuentas nóminas, para el pago de salarios, jubilaciones y pensiones. Nada que tenga que ver con esto, si es la cuenta nómina que usted le paga su salario, si es una pensión, si es una pensión por jubilación o si es sencillamente la cuenta donde usted recibe y está aperturada por la empresa, allí sí se prohíbe el cobro de comisiones. Repito, si es una cuenta personal suya, que usted la presta para que le hagan los depósitos de los salarios, se considera cuenta personal y hay deducción. Ok, el 98% del 107 nos dice que el pago de contribuciones o impuestos, cuando el patrón o trabajador deba cancelar un impuesto, este se debe calcular respectivamente con su salario normal. Es decir, si usted tiene que pagar ahorita, que en el 2022 todo el mundo o casi todo el mundo este año tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la tasa de la impositiva estaba muy baja. Entonces, la mayoría de las personas cubrió esa tasa, entonces, o superó esa tasa. Entonces, la mayoría de las personas tienen que pagar este año el impuesto de 2022. Es importante que lo sepan porque eso afecta a todos. La propina, hay muchas discusiones. ¿Es la propina sueldo? ¿No es la propina sueldo? ¿Cuál es la verdad de esto? La propina no es sueldo, y aquí lo explica el artículo 108. Se aplica para los locales que se recibe propina para el uso y consumo en el mismo, y será calculado en el salario en la proporción que corresponda a cada trabajador de acuerdo con lo pautado o pactado, la costumbre y el uso. ¿Qué significa eso? Si la propina, fíjense bien, ¿cuál es la diferencia de si la propina es salario y si la propina no es salario? Si el mesero, por ejemplo, vamos a hablar de los restaurantes, que es el caso o el ejemplo más evidente. Si el mesero recibe propina en forma física o se discrimina en el recibo de cobro propina y el supervisor la suma a sus ingresos, él en su salario tiene que sumarle esas cantidades a sus trabajadores.
Y el cálculo es igualito al uso y costumbre que determine la empresa. Pero si la propina es recibida en físico, es decir, que la persona le da el billete, la moneda, lo que sea, a ese mesero, esa propina no es salario. Forma parte de un reconocimiento que la persona al comenzar le está dando a esa persona que lo sirvió. Principio de igualdad de salario e igualdad de trabajo. Este principio, que es el 109, nos indica que el pago de relación de trabajo que ejecuta el trabajador y se toma en cuenta la capacidad, jerarquía y el servicio del trabajador. Todo el mundo en las empresas considera que le están pagando en forma injusta porque su compañero que hace lo mismo, tiene el mismo tiempo de trabajo y hace, bueno, sí, hace lo mismo y tiene el mismo tiempo de trabajo y cobra igual que usted. Y usted muchas veces llega más temprano, se va más tarde, hace horas extras, etcétera, etcétera, cobra igual. Entonces, fíjense, el principio de igualdad de trabajo, igualdad de salario, debería imperar para todas aquellas series de cargos que son homólogas. ¿Qué significa eso? Igual tiempo laboral, igual experiencia, mismas actividades, mismo salario. Allí no puede, ahí sí todo el mundo debe igual. Deme un segundito, ya va. Deme un segundo. Ok, entonces en ese caso donde es decir, ambos cargos, vamos a decir, ambos cargos tienen el mismo tiempo laboral, la misma experiencia, hacen lo mismo, debería imperar el mismo sueldo, el mismo salario. Pero si es el caso donde, a pesar de que tienen el mismo tiempo, a pesar de que hacen las mismas funciones, pero su compañero se graduó, después que ingresó a la empresa, se graduó de profesional o se graduó en algo más técnico y probó que se graduó y entonces allí es que es la diferencia. Es la diferencia que puede ganar a lo mejor una prima, un bono o algo por ese cambio de estatus. Ok, pago del salario, entonces, o clase de salario. El 117 nos dice que la jornada nocturna será pagada con un 30% de recargo. Y para el cálculo de que corresponde al trabajador o trabajadora por causa del trabajo nocturno. Estas horas vamos a pasar esto que lo voy a explicar más adelante. Vamos a hablar de las clases de salario. Fíjense, hay distintos tipos de salario. El salario por unidad de tiempo que está contemplado en el artículo 113 y que nos dice que se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo cuando se toma en cuenta el trabajo que realiza en un determinado lapso. El 113 además nos habla de salario diario, que dice cuando el salario sea estipulado por mes, se entenderá por salario diario la 30ª parte de la remuneración. Es decir, dividir el salario que usted gana mensualmente entre 3. Salario por hora. Aquí en este salario por unidad de tiempo lo que se refiere es el salario que puede ser mensual, quincenal, semanal, anual. Esto es lo que trata de decir en esta primera parte del 113. Luego, el salario por hora, que también está contemplado en el 113, nos dice, se entenderá por salario por hora la alicuota resultante de dividir el salario diario por el número de horas de la jornada diurna, nocturna o mixta. El salario por unidad de obra por pieza o destajo.
entonces está contemplado en el 114 y nos dice: se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza o a destajo, cuando se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador, sin usar como medida el tiempo empleado. Salario por tarea, dice artículo 115, se entiende que el salario ha sido estipulado por la tarea, cuando se toma en cuenta la duración del trabajo, pero que la obligación de dar un rendimiento determinado dentro de la jornada. Este salario por tarea casi siempre es el calculado cuando las personas trabajan en fábricas por producto. Es decir, a tantas piezas, si convienen eso en el contrato, a tantas piezas elaboradas se les va a pagar por el producto realizado. Esto se utiliza mucho, o se utilizaba mucho, en las fábricas de ropa. Entonces le ponían a los trabajadores un número de piezas que deberían fabricar. Si fabricaban 5, se les pagaba por 5 piezas, se les pagaba, si se hacían 10, por 10 piezas, y así sucesivamente. Información sobre el salario a destajo y a comisión, artículo 116. Cuando el salario se hubiere estipulado por unidad de obra, por pieza o destajo, por tarea o por comisión, el patrón o patrona deberá hacer constar el modo de cambio en carteles que fijará en forma bien visible en el interior de entidad de trabajo, y además deberá informar mediante notificación escrita dirigida a cada uno de los trabajadores, así como al sindicato respectivo. Esto es una extensión, este 116, una extensión de este 115. Cuando el salario se paga por pieza o por destajo o por obra, y la empresa es únicamente para ese tipo de trabajo, entonces allí el empleador tiene que discriminar en forma visible y tocarlo en forma visible cómo se hacen esos casos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, y la semana que viene seguimos con el pago de salario y con la participación en los beneficios para terminar, y la prestación de antigüedad trimestral. Entonces, el tema para la semana que viene, para no cargarlos de tantísima información. Entonces, porque el tema del salario es bien extenso. Entonces, ok. Ajá. ¿Preguntas? Profesora, una consulta. Si a un trabajador le pagan una bonificación en dólares, ¿eso se puede considerar como salario? Mira, fíjate, eso es un tema ahorita bien interesante a nivel de la legislación laboral. El 104, como pudimos leer, dice que todo aquello que se percibe en forma mensual, continua, y que forma parte de la remuneración de la persona, se debe considerar salario. ¿Qué han hecho las empresas? Lo colocan como bonificación. Cuando se coloca lo de bonificación, supuestamente es algo temporal, es decir, que no tiene continuidad. No obstante, hay varias jurisprudencias que han aceptado, que han dado a favor que las bonificaciones en dólares sean tomadas en consideración para el cálculo de las indemnizaciones o pasivo laboral, y que se han considerado salarios. Por supuesto, como no hay abundancia de jurisprudencia sobre el tema, la ley no ha cambiado. La ley sigue tomándolo como si fuera una bonificación, es decir, algo temporal. Pero yo creo que a la larga van a tener que las empresas negociar por lo menos parte de esa bonificación, darla como parte del salario, porque son varias las empresas que pagan a través de bonificaciones en dólares para retener su talento humano, ¿no? Se les va a todo el mundo igual como sucedió en el 2018.
Sí, es correcto, porque tenemos el caso de un trabajador que generalmente cuando se negociaba la oferta laboral se aclaraba directamente al trabajador que esa bonificación no entraba en el salario, pues que era un pago aparte del salario, pero este trabajador quiere que le hagan la liquidación en base de esa bonificación mensual y o sea, el monto va a ser muy alto. Parece que hay un tema allí, que hay un conflicto allí que se está manejando porque es un monto muy alto que se le tiene que pagar. Sí, no solamente esto en empresas, eso está ocurriendo en muchas empresas. Es más, eso empezó a ocurrir desde el 2021, una vez que los trabajadores se reintegraron a sus empresas en forma presencial, para retener, para volver a que los trabajadores volvieran a sus sitios de trabajo, se tuvo que negociar esa parte y era comprensible porque si no nadie podría trabajar en una empresa. Entonces, eso está en discusión, eso es perfectamente discutible. Tienen que, si ese trabajador demuestra que lo cobra de forma continua, por eso es que la mayoría de las empresas se están negando a dar recibos de pago. Y si lo dan, solamente estipulan el sueldo en bolívar, no hacen no detallan bonificaciones de otro tipo. Entonces, para que el trabajador no tenga forma de demostrar que está ganando esa bonificación. Pero recuérdense que lo acabamos de leer también en el articulado, que las cuentas bancarias, claro, si es la cuenta personal es un poco más difícil, pero si la persona declara dónde trabaja, se puede investigar y demostrar que la persona está ganando eso en forma regular. Entonces, es más, ahorita hasta lo están dando en físico para que la persona no tenga cómo probar. Entonces, eso es discutible. Si la persona demuestra, el trabajador egresado demuestra que lo recibía en forma permanente, que se lo depositaba en una cuenta, así sea personal, que era parte de su salario, va a fallar el juez a favor del trabajador. Pero tiene que demostrarlo. Por eso que está en conflicto esa discusión, porque no solo ocurre ahí, está ocurriendo en casi todas las empresas, sobre todo las personas que han sido despedidas, están demostrando eso. Ok, perfecto, profe, gracias. De nada. Fíjense, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Este tema es bien interesante. Este tema es bien interesante porque hay muchas cosas que desconocemos. Hay muchísimas cosas que desconocemos. Sobre todo nosotros, los de la parte de recursos humanos, también los de contaduría, debemos manejar la ley laboral. ¿Por qué? Porque hay las cosas que le pasan a los trabajadores es por desconocimiento. Entonces es importante leer la ley. Ok, si no hay más preguntas, muchachos, por favor, vuélvanme a decir los municipios que anoté algunos, pero otros no. Anoté a Berríos, lo tengo. A Castillo lo tengo. A Díaz lo tengo. La 17 que es Pérez, ella ya lo tengo. Y 21 que es Salcedo también lo tengo, que vive en La Guaira. ¿Alguno otro, por favor, que los que están presentes, que yo no lo haya tomado el municipio donde viven, para que por favor me lo indiquen? Esto es una encuesta que estamos haciendo por solicitud del Departamento de Mercadotecnia del SUN. Entonces, bueno, vamos a aprovechar de hacérsela a ustedes, que son el grupo más grande. Ajá, Corro, Baruta. Vayan anotando, no importa. El que vaya anotando es la asistencia de una vez. Tomo de una vez la asistencia. Déjenlo ahí y yo tomo eso como asistencia.
¿Dónde lo sale a los teques, verdad, tío? Chao, de ok, ok, los teques. Bueno, San Antonio, eso es más hacia acá. Ok, San Antonio. Chao, Ander. Chao, Caribay. Caribay, ¿dónde vives tú? ¿En qué municipio? Ah, Libertador, chévere. Listo. Chévere. Chao, chao, Jexa.